Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su programa 100% confiable, a la par que inesperado. Inesperado en el sentido de que los temas no se anuncian con anterioridad, sino que cuando usted llega a este espacio, siempre lo hará preguntándose qué nuevo invitado, o quizá no nuevo, pero sí qué nuevo tema tendrá o ampliará en esta ocasión. ¿Quién lo va a ampliar? Obviamente los invitados, pero también mi persona, Fernando Chapi Martínez, que pues estoy muy contento de que estén nuevamente una vez más en este espacio. Este espacio que además sale a través de Radio Arequipa Internacional FM y su página web, la www.radioarequipa.com. También en Radio Los Andes 99.5 y su página web en el sur de la ciudad de Lima. EDNX es la radio del misterio. Por ahí otras emisoras también que nos retransmitan y después lo subimos a Misterio Infinito Perú en YouTube. Que siempre digo, si no está usted suscrito, pues ¿qué está esperando? Es totalmente gratis. Vaya, suscríbase, déle a la campanita y disfrute de un contenido que estoy seguro que va a ser de su agrado. Ahora sí, ¿a quién tenemos al otro lado? Cuando digo al otro lado no me refiero más allá de la vida, ¿no? Como suele emplearse el término, sino allá en la lejanía, desde Vancouver, en Canadá, pues ni más ni menos que a John Dee, que lo hemos tenido hace también no tantos programas atrás, hablándonos sobre el Sasquatch, un libro que él ha sacado sobre este enigma bípedo y peludo que estaría rondando. Te lo encuentras cuando menos piensas en las soledades de los bosques de América del Norte, sobre todo de Canadá, y también por ahí quién sabe si es lo mismo o es un primo, el pie grande en los Estados Unidos, ¿no? Pero ahora no vamos a hablar de criptozoología, vamos a hablar de un enigma que él, pues en su podcast, que se los recomiendo en Evox, Incognito File, dijo justamente no hace tanto que no iba a volver a hablar de eso. Pero yo dije, este es un motivo más para hablar de eso en el programa. Es decir, un caso que seguramente ya ustedes lo han escuchado y del que se habla demasiado en Internet. Lo reviven, lo reflotan, lo condimentan, le ponen color, el caso de las muertes, las desapariciones y otras cosas raras en el Paso de Atlop. ¿Dónde queda eso? Bueno, ya por los Montes Urales. ¿Dónde están los Montes Urales? Bueno, busque su atlas de preferencia de confianza. Bueno, no, están en Rusia, ¿no? Como digo, John Dee, bienvenido a Misterios al Anochecer. Vamos a hablar un poco de este asunto tan raro, ¿no? Tan extraño. Buenas noches, Fernando. Y no único, hay otro que ya hablaremos en otra ocasión, también muy extraño y también ocurrido con una serie de excursionistas rusos. E incluso hay otro más también tremendamente raro, con todo mujeres. Pero bueno, eso ya lo iremos tocando nuevamente. Ahí dejo el anzuelo porque son temas que hay que tratar. Así es. El caso de Atlop, para empezar, un breve alcance de cuándo ocurre, quiénes son los protagonistas y dónde queda ese tal Paso de Atlop, del que se dice que ya incluso los grupos locales, las etnias locales, me refiero a las etnias indígenas de la zona, tenían ya digamos, sus cuidados antes de ir por esa zona, o es lo que se dice, esos montes que están ahí, y porque quizá ya habían experimentado cosas de difícil explicación. Por favor, John. Sí, mira, en un libro, lo que pasa es que no tengo aquí el nombre del autor, pero ya en un libro de los años 60, un investigador anduvo por la zona contactando con los Mansis, que es la etnia que ellos andan, que habitan. Bueno, tienen granjas de renos y están hechos al sitio. Ujú. Bueno, pues este señor le contaron la historia de un grupo de 9 mansis que también fallecieron
unos pocos años antes del fallecimiento de este grupo, en una zona cercana, no exactamente en el mismo punto, pero a partir de aquel momento los Mansis dijeron que allí no se iba. Y Ujú. esto, Lev Ivanov, que fue el fiscal del caso, supo de esta información. Porque yo en el programa, para que la gente lo pueda entender, es que se ha hablado tantísimo de todo de este caso, de, de todo tipo de hipótesis, del Yeti, de extraterrestres, de un árbol que se ha caído, de una luz que fueron eh, los presos de un gulag que había cercano, que era cierto, había, que lo llamaban gulag o centro de trabajo, había una cárcel también de alta seguridad, en aquella época podíamos decir de presos peligrosos, pero que lo que les impedía escapar era los menos 40 o menos 50 grados de la zona. Escapar de allí no era fácil. Y bueno, esto fue lo primero que Lev Ivanov tuvieron en cuenta. Ellos sabían que los chicos habían sido asesinados por alguien. ¿Quiénes fueron los primeros? Los Mansis. Los Mansis fueron torturados para ver si decían algo. Y lo que ellos contaban era que habían visto unas luces y unos objetos la misma noche de los hechos, que fue el 1 de febrero de 1959. Entonces, él recoge toda una serie de información e incluso dibujos hechos por los Mansis de lo que habían visto. Exactamente en la montaña en donde, que era el Otorten, que era exactamente, que no era el Otorten. Ellos iban hacia el Otorten, pero fue una montaña que la llaman la montaña de los 1070 o 1079 o algo así, y muy cercana al Otorten. Y esta documentación, esta información que le es entregada a Lev Ivanov, desaparece de que él eh, mm, reconoce que fue él el que quitó toda esa información del expediente, exactamente 9 páginas con el informe de radioactividad. Y esto él lo reconoce en un artículo publicado en el periódico Lenizky Put, que él lo escribió en 1990. En este periódico pide perdón a las familias porque mintieron o no pudo dar la información porque superiores a él le informaron de que tenía que cerrar la boca, callarse y eliminar esta información y enviarla a un departamento llamado Departamento Especial. Ujú. Y eso es lo que él hizo. Él reconoce que lo hizo así porque se vio obligado y esto todo aparece en el periódico, en este artículo de periódico en 1990. Y es como yo inicio toda mi información o toda mi investigación referente a este caso porque es muy interesante lo que él habla en este artículo porque él descarta. Lo primero que hacen, como te comentaba, era creen que son los Mansis ven que no, investigan si han podido ser algunos presos o alguien, pero efectivamente tardan escasas horas cuando han encontrado el 25 de febrero los cuerpos, los primeros 5 cuerpos, eh, ya descartan perfectamente porque no hay rastros, no hay huellas, no hay manera de ataque y se dan cuenta de que han sido atacados por el aire, porque fuese lo que fuese, les atacó de manera selectiva,
los mutiló a 3 y hay 5 con señales claras, sobre todo 4, que son los de los 5 primeros que son encontrados, que son los dos Yuris. Igor Diatlov es el que está a ver, encuentran 4 en abril y los que son encontrados en febrero son exactamente Doroshenko, los 2 Yuris, Yuri Krivonichenko y Doroshenko, exactamente, Igor Diatlov, Rusten Slobodin y Zanaida Kolmogorova. Estos son los 5 y de los 5, 4, que son los chicos, tienen clarísimas pruebas, incluida ella también, de lucha. Ellos se ven golpes en los nudillos, brazos, piernas. Ellos lucharon contra algo que no se sabe muy bien contra quién lucharon. Y los otros 4, que son encontrados 2 meses después, pues son Ludmila Dubinina, que, bueno, esta chica sufrió toda una serie de amputaciones, le faltaba la lengua, se encontró sangre en el estómago, 100 milímetros, con lo cual nos dice que la amputaron la lengua mientras estaba viva. El informe no dice cómo fue la amputación, si es de un animal, si es quirúrgico, si se utilizó algún tipo de herramientas o no, no lo expone. Le faltaban los ojos. Tengo ahora mismo aquí delante mía la fotografía de ella y de verdad es Sí, tremendísimo. la he visto por desgracia y no quiero volverla a ver nunca más, te digo así, en verdad. Te puedo decir que su padre fue, Ujú, cuando fue a reconocer el cadáver, claro, ¿qué pasaba? Que la policía les preguntaban alguna señal, algo, si tenían algo en el cuerpo para reconocer el cuerpo, porque no querían enseñar todo el cuerpo. Y entonces le enseñaron una pequeña parte de la pierna para ver si pudiera ser ella, que era ella, estaba todo reconocido, pero bueno, tenía que pasar por el proceso policial, ¿no? Y entonces ahí el padre lo que hizo fue acercarse y tirar de la sábana para ver a su hija y el hombre, fíjate, se desmayó. Entonces, hay estos 4 cadáveres que son encontrados en un habitáculo que se encuentran 2 meses después. Estos sí que fueron enterrados en ataúdes de cobre. ¿De cobre? Sí, bueno, o zinc o algo así. Ahora no me ajá. acuerdo muy bien, Que es pero más que nada por el tema de que de se la asume que radioactividad. tenían radioactividad, los habían encontrado incluso Exactamente. con un color de piel y un color de cabello que obedecía a También, algún tipo de alteración por radioactividad, ¿no? también los otros 5 primeros fueron expuestos sus cadáveres antes de ser enterrados, en el funeral, y hubo varios miles de personas que acudieron porque eran chicos pues, muy aclamados por el ámbito juvenil de la época y todo esto, porque eran pues, una especie como de héroes y tal. Y mucha gente los vio y todo el mundo hablaba del color que tenía la piel. Eran Ujú, entre un color entre anaranjado a un tostado amarronado, un color que no era normal incluso congelándose, o sea, no era un color extraño y de esto se habló. Y estos, en cambio, estos últimos 4 sí que fueron enterrados en ataúdes cerrados que nadie pudo ver. O ujú, sea, y de estos 4, que son Ludmila Dubinina, Semyon Zolotaryov, Alexander Kolevatov, estos 3 son mutilados.
¿eh? Kolevatov es el que menos mutilación tiene, pero Solotaryov les faltaban los ojos también, estaba expuesta la mandíbula, le faltaba un trozo de la parte de arriba que mostraba el cráneo. Alexander Kolevatov, de los tres que son mutilados, es el que menos tiene, pero se llevaron las cejas, se llevaron trozos de piel y bueno, hay que reconocer, bueno, tengo aquí la foto de Zolotaryov y aún está peor que el cadáver de Dubinina. O sea, esto no es algo natural. O sea, la muerte de estos chicos, algo muy extraño tuvo que ocurrir. Y luego está el otro, Nikolai Zivo-Brignol, todos muy jovencillos, entre 20 y 23 años. Pues este chico tenía el cuello partido, bueno, las heridas que había sufrido este chico, el mismo forense reconoce que se ha tenido que caer desde una altura elevada, o sea, porque no es normal los daños que tiene el cuerpo de este chico. Y los otros también tienen multitud de daños aparte de ser mutilados. Y aquí entramos en el tema de la mutilación de ganado sobre humanos, que esto es muy interesante. Sí, mira, justamente John estaba aquí pidiéndole, últimamente me he aficionado un poco a buscar cosas con la inteligencia artificial, con el famosísimo ChatGPT. Y entonces, mientras me estabas comentando y también para darles ese alcance a los oyentes, le he puesto, coméntame sobre el caso del paso Diatlov. Y vamos a ver qué es lo que me dice. A ver, tú descartarás porque a veces también comete errores. Dice, ¿qué fue el incidente del paso Diatlov? Fecha, noche del 1 al 2 de febrero de 1959. Lugar, Montes Urales, Unión Soviética, en una zona que ahora se conoce como Paso Diatlov, cerca del monte Otorten. Víctimas, 9 excursionistas experimentados del Instituto Politécnico de los Urales, liderados por Igor Diatlov. Después nos dicen algunas otras cosas. A ver por aquí. Nos indica las teorías y sobre todo desde el punto de vista de ChatGPT qué ocurrió. Bueno, un resumen, los cuerpos de los 9 excursionistas fueron encontrados en condiciones muy extrañas. Su tienda de campaña había sido cortada desde dentro. Salieron en plena tormenta de nieve descalzos o con poca ropa a -30 grados. Algunos cuerpos tenían traumatismos severos como fracturas de cráneo y tórax, pero sin heridas externas visibles. Uno de ellos no tenía lengua ni ojos. Había niveles anormales de radiación en algunas prendas y no había evidencia clara de ataque de animales o lucha. Bueno, esto no sé si es totalmente cierto y dice qué teorías se manejan. Sí, sí, sí. La Yo primera, hablo, yo a hablo ver, de la comenta. lucha en el sentido de en estos 5 cuerpos primeros, si hay signos claros de lucha e incluso el médico forense los expone. Ujú, Expone cómo tienen en los nudillos, tienen contusiones, rasguños y demás, o sea, que se han defendido contra algo o contra algo han luchado. ujú. Bueno, continuando, ¿qué otra cosa nos dice? ¿Qué teorías se manejan? Teoría uno dice versión oficial más reciente del 2020, una avalancha. Bueno, esto yo no lo creo, ¿no? La segunda teoría, fenómeno meteorológico poco común como el viento Carmen o un infrasonido, porque dice que el viento entre montañas puede generar infrasonido que causa ataques de pánico y desorientación. Me parece muy enrevesado. Tercera, intervención militar o pruebas secretas de la Unión Soviética, porque la zona era usada, dice acá, para pruebas militares y eso pudo haber causado una posible exposición a radiación o armas experimentales. La cuarta, que es la que más nos gusta, la más sabrosa, dice ataque sobrenatural o críptido. Acá te ponen que, bueno, esto está impulsado porque el lugar es considerado por los Mansi como la montaña de la muerte, ¿no? Y la quinta, un conflicto interno, una pelea o un crimen dentro del grupo.
¿no? Que esto, hasta el propio ChatGPT te lo pone, ¿ah? Esto no está Ujú. respaldado por evidencia forense, ya que no hubo señales de lucha directa entre los protagonistas. Entonces, dice también algo bien sospechoso, ¿no? Que en 2019 el gobierno ruso reabre el caso y en 2020 concluye oficialmente que la causa fue una avalancha combinada con errores humanos y condiciones extremas. No sé realmente a quién puede convencer este asunto, ¿no? Bueno, y también te menciona que como legado de este asunto, bueno, hay documentales y libros como Dead Mountain de Donnie Ujú. Aker, películas como El Paso de Yatlov, El Incidente del Paso de Yatlov de 2013 y otras cositas más. Entonces, parece que lo que nos dice ChatGPT está bastante bien y a mí me Sí, gusta tomarlo como punto de también sobre el que de poner referencias, énfasis, ¿sí? claro, porque nos indica algo que yo desconocía, ¿no? Que se reabrió el caso, lo cual es sospechoso y que bien rápido lo volvieron a cerrar, pero diciendo, bueno, fue una avalancha, ¿no? No, pero señor, los cuerpos tenían el cabello naranja, que fue una avalancha. Y si no me crees, te va a ir mal, ¿no? O sea, entonces como que se cerró el caso. Ya está, algo así. Claro, pero mm, tenemos la declaración de Alexander, no, de Georgi Karpushin. Este Ujú, señor era piloto y fue el que encontró desde el aire, desde 300 metros de altura, vio dos cuerpos y encontró la tienda de campaña. ujú, Y fue el que dio el aviso y un día posterior, 1 o 2 días posteriores, consiguen llegar a pie a donde están los chicos, ¿no? Donde habían acampado. Este señor expone que allí no había absolutamente nada. No había ninguna prueba, ni ningunos rastros de cohete, ni satélite, ni nada por el estilo. Es más, este señor se ve que estaba bien informado sobre las pruebas que se estaban realizando desde 1000 kilómetros de distancia. O sea, no era algo que se estuvieran haciendo a 200 kilómetros o 60 kilómetros, no, a ujú, 1000 kilómetros de distancia. Y él hablaba que en aquella época todas las pruebas que se hacían con misiles balísticos y demás tenían que llevar una dirección, porque tenía algo que, bueno, tenía mucho que ver con la curvatura de la Tierra y, y toda una serie de cálculos matemáticos y demás porque hay que darse cuenta que estamos hablando de los años 50, que no había apenas ordenadores, o los ordenadores eran todavía muy básicos y no son como los de hoy en día. Y entonces todo se hacía, o mucha de la información se hacía todo manual. Con lo cual, que tú me dijeras que pudiera haber algún error, sí, pero sí. Y aquí vamos a Lev Ivanov. La nieve no miente. O sea, tú puedes a lo mejor borrar sobre algún terreno señales o huellas o lo que fuese, pero sobre la nieve no puedes. La nieve lo que hace es que sobre la huella va cayendo otra nieve y esa huella la congela. O sea, eso queda ahí marcado. Sea lo que fuese, atacó a los chicos desde el aire, y de esto no hay duda alguna, porque Lev Ivanov encontró unos, unas cuantas quemaduras en los árboles. Esto lo expone él en el artículo, junto con otro que estaban investigando el caso, que también era una persona importante del caso, y encontraron pues 7 o 8 quemaduras en los árboles, pero que parecía que era como un punto de luz caliente, algo que jamás ellos habían visto. Era una tecnología que jamás vieron. Y creían que el tema militar podría estar detrás por el tema de que estuviesen probando algún armamento secreto y, bueno, lo utilizaron contra estos chicos. Pero que él descartó, puesto que lo que ahí actuó no dejó ningún tipo de huella. Y ujú. entonces
lo que la gente no sabe es que en ese mes de enero y febrero, los Mansis y mucha gente, incluso marzo y abril y mayo, se vieron una gran cantidad de fenomenología en los cielos e incluso objetos y fenómenos muy extraños y muy difícil de explicar. Y no solo fueron ellos, fueron militares, fueron estudiantes, fue mucha gente la que vieron cosas, incluso un periodista del periódico muy local, vio sobre el Otorten la noche de los incidentes algo también muy extraño y no lo reportó. Y en cambio reportó un fenómeno, o se reportó un fenómeno ocurrido el 17 de febrero, que incluso acabó en un expediente policial. ¿Qué Y fue? ¿Qué fue eso que acabó en un expediente policial? un fenómeno ocurrido sobre la ciudad y que, bueno, cientos de personas lo vieron, fue registrado incluso por la policía, porque eso aparece en el informe, en el expediente Dyatlov, y eh, Lev Ivanov dio la orden de que no se volviese a publicar ningún tipo de fenómeno más. O sea, eh, esto quedó todo sobre alto secreto junto con el informe radiológico. ¿Qué es lo que cuenta ese informe? El informe cuenta que hay que entender que estamos hablando del año 59, cuando toda esta tecnología nuclear estaba prácticamente en pañales. Estamos hablando de que hacía muy poco se había creado la bomba nuclear y tampoco había aparatos muy sofisticados para leer y analizar la información que tú pudieras conseguir. Pero aún así él mandó el estudio de la radioactividad y encontraron radioactividad sobre los cadáveres, sobre todo estos 4 últimos, Ujú. tenían unas lecturas muy altas y muy elevadas, teniendo en cuenta de que los 4 cadáveres estaban al lado de un arroyo, que los encontraron cuando se estaba produciendo el deshielo. Eso significa que fueron lavados por mucha cantidad de agua. Tanto es así que cuando encuentran los cadáveres, los tienen que mover muy rápidamente porque cabía el peligro de que la corriente se pudiera llevar algún trozo de ellos. Fíjate cómo estaba la situación. Y entonces tuvieron que actuar rápido y fíjate, van los pilotos, 2 helicópteros a recogerlos, Ujú. a recoger los cadáveres. Y los pilotos se niegan a subir los cadáveres. ¿Cómo vieron aquello? ¿Eh? El comandante, con pistola en mano, apunta hacia los pilotos y les dice que tienen que cargar a los cadáveres. Y estos se niegan. Con lo cual, un estudiante de matemáticas que había allí, que es el que contó todo esto, cuenta que tuvo que interceder y poner un poquito de paz y tuvieron que llamar a un médico forense. El médico forense subió, vio los cadáveres y les dijo que no se preocupasen porque habían hecho lecturas de radioactividad y aunque era elevada no era peligrosa. Y ahí accedieron a llevarse los cadáveres. Resulta, y esto es muy, muy interesante, que en este habitáculo en donde encuentran esos últimos 4 cadáveres, Zolotaryov llevaba una 5ª cámara fotográfica. Este Ujú. comandante se la guardó. Y también había un bloc, un cuadernito con un bolígrafo o un lápiz. Y este señor también cogió el cuadernito y se lo guardó. No se sabe a dónde fue a parar. Lo sabemos porque este estudiante de matemáticas estaba ahí y lo vio. Y yo no sé, como unos 30 años, no, me parece que tardó como casi 50 años en contar esto. ¿Eh?
por el miedo que aún tenía de toda la época rusa y todo eso. A primeros de los 2000 es cuando él contó todas estas cosas. Y la cuestión está que ellos inspeccionan la zona, y aquí es donde está lo interesante, y en la zona existe esa radiactividad que emana a la Tierra. Pero claro, eso no tiene nada que ver con la cantidad de radiactividad que tenían los cuerpos y las prendas que encontraron. Y lo que quiere decir que aún estuvieron 2 meses expuestos al medio ambiente, al deshielo, a un río que por lo visto llevaba bastante corriente, así que es muy probable que los cuerpos en un inicio tuviese una radioactividad mucho más elevada. John, ¿te parece si pasamos a quizá lo más sabroso, lo que ha dado mayor fuerza a las especulaciones respecto a este caso del paso Diatlov, que es el asunto de las supuestas luces de Ujú. colores que se afirmaba que habían sido vistas sobre el lugar donde desaparecerían estos excursionistas y que pues eso lo ligaban con el asunto de la radiación, con el asunto de que se les encontró pues con mutilaciones en el cuerpo y entonces blanco y en botella. Decían, se trata de fenómeno ovni, de un ataque por seres no humanos, seres supuestamente de otras esferas del cosmos que en esos rincones alejados atacarían al ser humano. ¿Cómo ves tú esta hipótesis? ¿Cómo ves tú este asunto? ¿Tan misterioso es? ¿Verdaderamente esas luces que se veían eran tales o no pasa de ser un rumor, un decir? Mm, Hay que ponerse en situación. Em, la gran pregunta del millón en este caso es, ¿qué es lo que les sacó a los chicos de la tienda de campaña? Porque estamos hay que imaginarse que la gente, los chicos están en la tienda de campaña, ya es tarde noche, digamos que en torno quizás 8 9 de la noche. em, Ellos tenían un plan. La gente va a decir que Diatlov se equivocó, no se equivocaron, sabían lo que querían hacer, lo que querían era ganar altura, porque salieron esa tarde, habían salido demasiado tarde de un camping en donde ellos habían hecho un campamento y de ahí tuvieron que esperar a que la meteorología estuviese mejor y se desplazan, pero muy poco, no se desplazan mucho tiempo y deciden ganar altura, subirse a unos 1000 metros de altura para desde ahí recorrer hasta el Otorten. Lo tenían claro, sabían lo que querían hacer. Y entonces hay que imaginarse que están ahí dentro y uno o dos, nunca lo tendremos claro, salen de la tienda de campaña a hacer sus necesidades. Esto sí está claro. Salen a echar un pipí antes de irse a dormir y porque el rastro está allí sobre la nieve. La nieve no engaña. Y entonces él ve algo y en mi canal yo hablo de dos personas, uno de ellos era Valentín Stepanovich Rutkowski, que este señor era un guardabosques que trabajaba también por la zona de los Urales en un parque nacional y tiene una experiencia muy, muy similar a la de Yuri Yakimov, que este señor trabajaba en una mina abierta, también a 175 kilómetros del paso Diatlov, y tienen una experiencia en el año 2002. Valentín la tiene en agosto y este señor Yakimov la tiene en septiembre.
con unos pocos días de diferencia entre uno y otro. Y ambos tienen una experiencia con una bola luminosa que aparece de la nada, no se sabe, cuando ellos se dan cuenta ya está ahí, o sea, no es que la ven venir ni nada por el estilo, y que esta bola activa, vamos a imaginarnos, una serie de drones con la mirada. O sea, si tú miras a la bola, a esta bola misteriosa de fuego, como así la llaman en Rusia, esta bola capta tu mirada, manda una especie como de luz o láser que te apunta, te toca, que incluso pica y envía una serie de drones que, que son muchos y vienen a grandísima velocidad. Al parecer controlados todos ellos por esta luz. Ellos tuvieron esta experiencia que incluso llegó, en el caso de Yakimov, duró bastantes minutos, pero es que en el caso de Valentín llegó a durar más de 2 horas. Y él se tuvo que tirar al suelo, resguardarse y esperar a que esta luz desapareciera. Y como de la nada hizo un ruido como de apagado de televisión vieja, ese sonido blanco, ese así, pues hizo ese sonido, se apagó y durante unos 2 minutos apareció un viento extraño que él no supo muy bien de dónde venía, y cuando se fue este viento ya no había luces ni había absolutamente nada. Y ellos ambos pudieron comprobar que mirando a esta luz activaba y enviaba una serie de drones. Bueno, pues yo creo que esto fue lo que ocurrió. Este chico o estos 2 chicos que salieron a orinar fuera de la tienda de campaña, vieron la luz, se quedaron mirando y esta luz activó los drones que se pusieron delante de la tienda de campaña e iluminaron la tienda de campaña. Te puedes imaginar que el chico que estaba fuera estaba gritando a los de dentro porque no sabía lo que estaba pasando y los de dentro estaban viendo todo iluminado, que lo que hicieron fue que se asustaron, rasgaron la tienda desde dentro y salieron por la parte de atrás de la tienda. Y la tienda estaba puesto en un alto y bajando una loma iba hacia un valle en dirección a un bosque. Bueno, pues eso es lo que hicieron. Ellos salieron y por las huellas se ha podido comprobar, que de esto no hay duda alguna, que no arrastraron a nadie ni llevaban cargados a nadie. O sea, en ese momento todos estaban sanos. En el momento en el que salen de la tienda de campaña y las huellas, solo hay 500 metros. Desde la tienda de campaña al bosque, al famoso cedro, que aparece con zonas quemadas y demás, hay entre 1500 a 1700 metros. Se ha comprobado que en la situación en la que estaban, a la temperatura, o sea, vestimentas y demás, hubieran tardado en torno a unas 2 horas y media en alcanzar el cedro. Bueno, pues estamos hablando de a menos 25, menos 30 grados, que en ese momento estaban. También había una racha de viento que era fuerte. No era un huracán, pero era fuerte. Con lo cual, con poca ropa, no es que estaban desnudos, sino que llevaban poca ropa, yo creo que no hubieran alcanzado su objetivo. O sea, se hubieran congelado o hubieran llegado en muy malas condiciones allí al cedro, pero hubieran llegado y las huellas estarían allí. El problema es que a los 500 metros desaparecen las huellas y no vuelven a aparecer hasta cerca del cedro. ¿Qué ocurre en ese tramo de 1 kilómetro
para que desaparezcan las huellas y vuelvan a aparecer a 1 kilómetro de distancia. Como si los hubieran levantado del suelo, los hubieran llevado volando y los hubieran vuelto a posar a 1 kilómetro. Exactamente. Y en el informe forense tenemos que al menos 3 tienen daños severos de una caída elevada. Pues yo creo que es blanco y en botella. Aquí son 2 más 2. Para mí son abducidos ahí, en ese punto, y son soltados en la zona del bosque. Ahí, evidentemente, pueden caer de en torno a 10, 12, 14 metros de altura. El impacto es bastante fuerte. En ese periodo, en ese espacio, en ese kilómetro, 3 son mutilados y cuando ya caen en el suelo, aparte de la mutilación, el golpe que se pegan, pues evidentemente estamos hablando de que hay 4 que ya están prácticamente cadáveres. Son protegidos por sus compañeros, hacen esa especie de habitáculo para protegerlos porque aún están con vida. Esto el informe forense así lo dice, que tuvieron que estar con vida y los otros 5 tratan de proteger a sus compañeros y de llegar a la tienda de campaña. Y aquí es en donde actúan las antorchas, estas famosas antorchas que esta luz envía y luchan contra estos 5 y bueno, pues tienen una lucha ahí en el bosque en donde Lev Ivanov encontró esos puntos de luz calóricos en unos cuantos troncos. Cuando él dice unos cuantos, es que no eran 2 o 3, es que posiblemente fueran 7, 8, 10. Tampoco dice el número, pero dice que había unos cuantos. Y entonces, ahí hubo una especie de batalla contra estas antorchas o drones, los llaman antorchas porque así es como Valentín las llama. Y entonces, pues bueno, una vez que esos drones se retiran, pero no se retiran del todo, andan purulando, porque ellos van a intentar llegar, sobre todo los 3 últimos, que es Igor Diatlov, que es el primero que está más cerca del cedro, los 2 Yuris, Krivonichenko y Dorochenko, se quedan en el cedro, uno en el cedro, otro muy próximo al cedro, ambos congelados. Igor Diatlov va con una rama en la mano y así se lo encuentran, como una especie como para protegerse, también congelado. Y luego tenemos a Rusten Slobodin, que este chico tenía un golpe en la cabeza que no saben cómo pudo mantenerse tanto tiempo con vida. Es evidente que cayó desde una altura elevada. Y también así lo indica el médico forense. Pero aún así, el golpe era de mucha gravedad, pues fue el segundo más cercano a la tienda y iban arrastrándose, iban moviéndose, arrastrando sobre la nieve. Y la que más cerca se quedó, que aún la faltaba 1 kilómetro para llegar a la tienda de campaña, fue Zinaida Kolmogorova. Y también murió congelada. Hay signos y señales de postmortem que indican que varios cuerpos fueron movidos. Esto queda ahí, este dato queda, por ejemplo, Rusten Slobodin no, quedó en la postura en la que murió. ¿Por qué se sabe esto? Porque el hielo debajo de su cuerpo estaba derretido, con lo cual se sabe que sus últimos momentos fueron esos.
pero en cambio en Kolmogorova y en Dyatlov no. Cabe la posibilidad de que pudieran haberse movido sus cuerpos. Y este es la teoría que expone este hombre, Lev Ivanov, que fue el fiscal, que este señor no es un periodista que ha andado investigando, no, fue el fiscal que investigó todo el caso en el año 59. Y hay una grandísima cantidad de cosas extrañas que envuelven todo el caso. Yo te he hecho una exposición resumida, muy resumida, porque hay mucho tema aquí, muchas cosas interesantes. Me he quedado sin palabras porque ronda mi cabeza ese asunto, esa descripción de drones o algo parecido a drones, ¿no? Ujú. Algo parecido a una tecnología de vanguardia que no puedes mirarlo, como si fuera una historia de terror, ¿no? De no voltees y no mires porque ahí está el monstruo, ¿no? Porque si los miras, captan tu mirada y Ujú, te atacan, ¿no? O sea, ujú. esto no parece, y más por la época, que fuera tecnología ni siquiera secreta, por más que la Unión Soviética estaba pues experimentando con una y otra cosa para, bueno, los tiempos de la Guerra Fría y todo eso, ¿no? Ni tampoco Estados Unidos u otras potencias de ese tiempo. Sinceramente parece más bien, nunca mejor dicho, quizá tecnología de otro mundo. Parece que por ahí andaba alguien que no era muy de por aquí, ¿no? Pues Sorprendente. Lev Ivanov deja una conclusión final y dice que cuando nosotros creemos que puedan, cuando hablamos de estos fenómenos ovnis, que son objetos volantes no identificados, nos referimos a seres o entidades de otras civilizaciones, otros planetas, pero Lev Ivanov dice, yo no estoy de acuerdo con esto. Quizás sea algo de nuestro mundo que todavía no hemos comprendido. Quizás sea algo que está aquí antes que nosotros y nosotros no nos hemos dado cuenta. O sí nos hemos dado cuenta porque hay avistamientos a punta pala, pero es algo que no entra en contacto con nosotros a no ser que quiera contactar con nosotros. O sea, pueda ser otra vida inteligente que tiene este planeta y que, bueno, que como él dice, en una inmensa mayoría de veces no pasa nada, es inocuo, no ataca, simplemente se muestra y simplemente te dice aquí estoy para que me veas y ya está. Pero de vez en cuando, por algún tipo de razón, como Lev Ivanov dice, simplemente para mostrar su fuerza, simplemente para decir, aquí estoy yo. Hay que recordar que 9 mansis murieron también en unas condiciones muy extrañas, que tampoco se sabe nada más, solo se sabe eso. Y entonces, bueno, pues es un tema interesante que para mí, tú lo has dicho, muestra una tecnología demasiado avanzada para la época y dos, que los militares gastaron mucho dinero en recuperar los cuerpos. Esto llamó la atención de muchísima gente. ¿Eh? Fueron unos medios económicos, de aviones, de helicópteros, que se gastaron para unos simples excursionistas, unos chicos jóvenes que se fueron ahí, que no era un grupo militar, ¿sabes? Que eran gente normales como nosotros y en cambio ellos se lo tomaron muy en serio. A mí esto me llama mucho la atención. Punto número 1. El punto número 2 es clave. Si los militares estaban usando una tecnología puntera, altamente secreta, ¿por qué tienen que recuperar los cadáveres? Ya sabían dónde estaban, ¿no? ¿Para qué gastan una gran cantidad de dinero en recuperar los cadáveres si han sido ellos? Y para mí, si son ellos,
¿por qué recuperar los cadáveres? Si son los militares, y estamos hablando de la Unión Soviética, que eliminaron a millones de personas, que esto la gente no se mete, pero todo el régimen comunista movilizó a más de 20 millones de ciudadanos rusos que los enviaron a gulags a trabajar forzosamente desde el año 1919 hasta 1956, por ahí. Fíjate que en el 59 incluso ya había allí un gulag y había gente todavía. Lo que pasa es que ya todo esto se estaba desmontando. Entonces, oficialmente es hasta el año 56, 58 que funcionaron los gulags, en donde murieron, bueno, no se saben, pero fueron unos cuantos millones de personas. Hay números que rondan el 1,5 millones, pero vamos, solamente en Siberia murieron más de 2 millones de personas. Esto nunca lo vamos a saber. ¿Y tú crees que 9 chicos insignificantes que fueron utilizados por un armamento secreto por los militares, tú crees que hubieran aparecido? ¿Tú crees que hubieran sido enterrados? Para mí, desaparecen como otros tantos millones de personas han desaparecido y a día de hoy no tenemos ni rastro, pues absolutamente igual. Y en cambio aquí sí hubo una gran intención por parte de los militares para recuperar estos cadáveres. Ellos también sabían algo. Ellos no sabían muy bien lo que era, pero tenían un gran interés en recuperar todos los cadáveres y en estudiarlos. Ellos tenían alguna razón. Ujú. Me ha gustado lo que has mencionado hace un rato de que ahora se le da un poco más de visibilidad a esas otras hipótesis que no son la HET, ¿no? La hipótesis extraterrestre, sino que también se dice, ¿y qué tal si nosotros no somos no solamente los únicos en el universo, sino que ni siquiera somos los únicos en el planeta, sino que existen los famosos criptoterrestres, ¿no? Otros habitantes de nuestro mundo que para nosotros no son invisibles porque están muy ocultos o que pertenecen a otro tipo de realidad, por decirlo de alguna forma, pero que no son menos reales que nosotros y que incluso hasta podrían estar más tiempo que nosotros aquí, tienen una tecnología diferente, otra forma de conducirse, seguramente también otra ética para hacer las cosas, y por eso es que de cuando en cuando se manifiestan de estas maneras y nosotros, como nos parece esto algo aún más irreal que venga una nave de otro punto del cosmos, decimos, debe ser un extraterrestre, debe ser un alienígena, ¿no? Pero sí, efectivamente podría ser, y me parece una hipótesis muy interesante, y sobre todo también como que llega a tener un punto de convergencia con estas leyendas, me imagino que los Mansis también tendrán algunas, de seres supuestamente mágicos, de seres que causan anomalías, y que no es que los vean llegar desde el cielo, es que se les aparecen en medio del bosque, como en este caso en la montaña, entonces, están ahí, viven ahí. Otra cosa es que no los vemos a diario, ¿no? Y felizmente quizá, pero ¿qué opinas, John? Yo opino igual. Yo creo que este señor, estábamos hablando de un abogado del año 59, o sea, no estábamos hablando de cualquier cosa tampoco. Era el fiscal de una ciudad, bueno, no era San Petersburgo ni era Moscú, pero estamos hablando de un señor que estaba metido en temas importantes, pertenecía al Partido Comunista, toda la historia, o sea, que no era un cualquiera que pasaba por allí como pudiera ser yo. No, no. Este señor era una persona relevante dentro de su comunidad y dedicó mucho esfuerzo en saber. Lo que ocurre es que él tampoco podía contar más porque a él le taparon la boca. Y como ocurría en aquel entonces, en todos estos regímenes, o te callas o te callo, tú decides. Y entonces, pues una vez que cayó la Unión Soviética y pudo hablar, pues habló.
Y también dijo lo que pudo, porque seguramente pudo haber dicho más, pero posiblemente no lo hubiéramos creído. Y aquí yo sí que comparto con él la teoría de que es un evento inusual. Un evento inusual, pues estábamos hablando de ovnis, de algo de otro mundo, de otro planeta, o de algo que también comparte con nosotros este planeta y que todavía a día de hoy no lo hemos descifrado. Tal cual. Esta es mi... Y yo creo que cuando tú expones esta teoría, esta es la que encaja. Porque la del árbol que cae, joder, cae y deja a los chicos prácticamente como si los hubieras metido en una trituradora, pero en cambio la tienda de campaña está prácticamente intacta. Esto no cuadra. Y luego dicen, es que la tienda mostraba signos como que había sido montada apresuradamente. Es falso. La tienda llevaba 25 días allí puesta aguantando vientos y aguantando nieve. ¿Eh? Y allí quedó. Y aún así protegió las cosas dentro. O sea, estamos hablando que la tienda estaba bien montada y estaba montada en el sitio adecuado. Y no hubo ninguna luz, no había señales de luz de nieve, no había nada, no había huellas de un yeti, no había huellas humanas, no había huellas de militares, no había rastros de cohetes. Es más, no se encontró en la zona, pero durante muchísimos años no se encontró ni una sola pieza metálica. Nada, no se encontró nada. Solo años después, una persona encontró una pequeña pieza metálica, una pequeña pieza en un río, pero en el área, por decirlo así, pero bueno, que no se sabe la procedencia de esa pieza metálica, que dice, es que esto puede ser de un cohete, sí, y de un coche también, o de una moto, o de un triciclo. ¿Sabes? Vete tú a saber, una pieza... ¿Cómo sabemos que es de un cohete? ¿Se han hecho pruebas o algo? Es una pequeña pieza metálica que se encontró. Y ya, pues claro, ya con esta pequeña pieza metálica ya dice, la teoría del cohete. Oiga usted, si ahí hubiera explotado un cohete y hubiera expulsado radioactividad, la radioactividad estaría allí. Ellos la buscaron en la zona, no la había. Había una radioactividad normal, pero en cambio cuando la ponían encima de los cuerpos y encima de las prendas de vestir de los chicos, ahí saltaba la radioactividad a unos niveles elevados. Entonces, ahí hubo algo que emitía radioactividad y que evidentemente atacó a los chicos. Y como dice Lev Ivanov, los atacó de manera inteligente e individual. Ojo, fue 1 a 1 eliminándolos. ¿Y tienes conocimiento de que en esa zona o cercanías haya ocurrido algún otro evento, no digo igual, pero que vaya más allá de la observación de luces, que sea algo Sí, particularmente fuerte? sí, tenemos los casos, estos dos casos que yo he encontrado del año 2002, con dos testimonios que cuentan absolutamente todo, que es Valentín Stepanovich Rutkowski, este señor que era guardabosque en el año agosto del año 2002, tiene pues una interacciona con esa bola que le manda la luz, ¿eh? Le toca y que él dice que incluso le pica y envía esos drones contra él y de la nada aparecen 8, 10, 12 drones esquivando a una velocidad tremenda los árboles y de una manera muy inteligente y que van en dirección hacia él. Y él lo que hace es tirarse al suelo. Y en ese momento que se tira al suelo, se da cuenta que los drones se paran. Y entonces él se levanta a mirar, mira la luz original, por decirlo de esta manera,
y es cuando la luz original capta de nuevo su mirada y vuelve a enviarle los drones. Y entonces él pues se queda 2 horas y pico agachado y de vez en cuando levanta un poco la cabeza para mirar y dice que todo el bosque está completamente iluminado y que no es una luz como las luces nuestras. ¿Sabes? Que tú enciendes una habitación. No, no. La luz es una luz que es como la de un sol. Es una luz que es muy potente y que no emite sombras. Él no veía las sombras de los árboles. Fíjate qué detalles tiene este hombre. Y, y que hace un sonido, ese sonido blanco, que también este otro señor que también tiene en septiembre del año 2002, que se llama Yuri Yakimov, también tiene una experiencia muy parecida en la mina donde trabajaba. También nos habla de que cuando se acercaba a los postes de la luz, emitía un ruido extraño y que había unos halógenos que ellos tenían para trabajar de noche, pues unos focos halógenos muy potentes, y que él encendió estas luces y esta luz original no hacía absolutamente ni caso de estos halógenos, pero sí hacía caso cuando él la miraba. Cuando él miraba fijamente, ahí esto captaba, esta tecnología tiene ese poder, sabe que tú le estás mirando. Y es más, hay un caso en España en donde un señor, esto ocurriría en el sur de España, también le ocurre algo muy parecido y también recibe impactos de una luz que lo deja durante muchos minutos que no se puede mover. Y cuando se recupera, ese objeto, que es, al principio él ve una luz, pero esa luz consigue aterrizar y cuando está en el suelo es un objeto metálico. Y dice que él se sube a un árbol y estando en el árbol recibe el impacto de una luz que pica, que no es como si emitiese calor, pero no es un calor muy potente, pero que le pica el pecho. Y entonces él se tira al suelo, se agacha y va con una especie como de un murito que hay allí, porque es una zona ganadera y tal, y hay un pequeño muro y él se oculta detrás de ese muro y cuando levanta la cabeza y está durante unos cuantos segundos mirando el objeto, parece como que el objeto percibe que la mirada de esta persona y le emiten un fogonazo de luz. En este caso, no es no es un láser, es una luz que le impacta y no se puede mover durante bastante tiempo, bastantes minutos. Y luego tenemos multitud de casos en Argentina. Estos argentinos lo conocen de primerísima mano. Esa luz mala que la hablan, que la han visto tantas veces en el campo, que de repente aparece una luz y que si tú la miras, la luz se acerca, va por ti. ¿Ven? Entonces, esto está muy reportado, o sea, no estamos hablando de algo extraño, estamos hablando de que esto ocurre. Tenemos el caso Plato ahí en Brasil, en donde estos objetos atacaron y enviaban una luz, un láser que tocaba a la gente y le absorbía el hierro de la sangre y se llevaba elementos de estas personas de la sangre, que parecía como que vampirizaban y utilizaban una especie de luz o láser. Entonces, y bueno, o sea, hay muchos casos reportados, o sea, que esto no es, que es como dice Lev Ivanov, normalmente es inocuo, no pasa nada.
puedes mirar el fenómeno. Pero otras veces, por alguna razón que desconocemos, atacan. Ruido blanco, luz sin sombras. Esto también lo he escuchado respecto a casos del fenómeno ovni. Sospechoso, no creo que sea casualidad. Y sobre todo la recomendación, amigos, es en primer lugar, ya que varias cosas raras de este tipo han ocurrido en rincones alejados de la Gran Rusia, sobre todo en la zona de los Urales. La recomendación es no vayan a los Urales si les regalan un paquete turístico. Y la segunda es, si ven algo raro, hagan caso a la sabiduría popular que tantas veces nos advierte que si te encuentras con algo extraño, no lo mires. Lo mejor es no te des la vuelta y corre, ¿no? Como si te persiguiera el mismo diablo, porque quién sabe. Así que O no sí, mires, o no o en la todo mires, caso no no la mires, mires. no Mete mires, la ¿no? O sea, cabeza dentro de la nieve. sí, exactamente. Y de paso estarás más fresco. Sí. John, te quiero agradecer por haber estado en esta edición de Misterios al Anochecer. Dicho sea de paso, antes de empezar a grabar, ya hemos estado por ahí tramando, creando posibles temas para nuevas contribuciones. Uno sobre un libro que tienes. No hablo del último de Sasquatch, que ya lo tocamos, sino sobre otro caso muy conocido, no vamos a decir cuál, pero solamente les digo, amigos, que es un caso que apareció en películas, que es parte del folclore, del mito urbano actual, y en el programa que hagamos con John muy pronto, ese caso lo vamos pues a limpiar totalmente, lo vamos a debunkear, ¿no? Así como se dice, porque no es tal, es simplemente un mito moderno. Así que va a estar muy interesante la próxima contribución de John. Y les invito también a unirse a su podcast en Evox, que es Incógnito File. Está muy bueno y sobre todo que no tiene la limitante de la radio, que es 1 hora o poquito más, sino que tiene programas pues que son 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, no sé, es una cosa fantástica. Una jornada laboral, pero en podcast, una cosa así. John, ¿algo más que quieras decir? ¿Un saludo? ¿Una Pues recomendación? nada, a todos los oyentes les mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias por estar interesados en estos temas tan apasionantes que nos interesa a muchos más de lo que nos imaginamos, ¿eh? Así es, Simplemente un gran abrazo para Lima y para todos los oyentes de Perú. así es. Y sobre todo, como bien dices, somos más los que nos interesan estos temas de lo que pudiera parecer, cosa que además yo también lo he comprobado in situ, ¿no? Cuando uno pues va a un lugar, inicia un nuevo trabajo y de pronto se entera, ¿no? Y le gustan esto, y de pronto te dicen, a veces bajito, ¿no? Te Mm, cuento que yo tengo una experiencia y así nomás no la cuento y te salen y bueno, es parte de la búsqueda personal de cada quien. Muchas gracias, John D, por estar nuevamente en Misterios al Anochecer y será hasta la siguiente ocasión que va a ser muy pronto. Pues un abrazo muy grande para todos y otro para ti, Fernando. Hasta la próxima. Muchas gracias y muchas gracias amigos también por estar aquí en Misterios al Anochecer. Un gran saludo a los que están en Radio Arequipa Internacional FM, la www.radioarequipa.com, también en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur, en Edenex.es la radio del misterio y Misterio Infinito Perú en YouTube y en todos los otros lugares desde los cuales nos sigan. Fuerte abrazo, hasta la siguiente edición y que todo les vaya muy bien y les reitero, en verdad, es casi un pedido personal. Si ven algo raro, simplemente voltéense, hagan como esa historia bíblica que decían la esposa de Lot, ¿no? No voltees porque te conviertes en sal. Bueno, en este caso se pueden convertir en algo todavía más feo y doloroso. Así que no lo hagan. Acuérdense del caso de Atlop y corran, por favor, corran. Y sobre todo, si es de noche, corran más porque tienen ustedes que ir a sintonizar misterios al anochecer. Saludos amigos, hasta la próxima edición. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al Anochecer.